El jefe quedó paralizado al escuchar a la empleada de limpieza tocar la canción de su hija perdida. La tarde caía sobre la mansión Montero como caía todos los días, despacio, sin prisa, como si el tiempo mismo se hubiera cansado de pasar por ese lugar. Fernando Montero caminaba por los pasillos vacíos de su casa, y el sonido de sus zapatos contra el mármol era lo único que rompía el silencio, un silencio pesado, de esos que duelen en el pecho. Tenía 55 años, pero se sentía mucho mayor. El espejo del pasillo se lo recordaba cada mañana. Las canas que habían invadido su cabello negro, las arrugas profundas alrededor de sus ojos, la mirada cansada de alguien que dejó de buscar hace mucho tiempo, pero no dejó de buscar por falta de ganas. Dejó de buscar porque ya no le quedaban lugares donde mirar. Se detuvo frente a la puerta de la sala principal. Siempre se detenía ahí. Siempre dudaba antes de entrar. Y siempre, al final, entraba de todas formas. La sala era enorme, con techos altos y ventanales que dejaban entrar una luz dorada y melancólica. Pero lo que dominaba el espacio, lo que acaparaba toda la atención, era el piano de cola que descansaba en el centro. Estaba cubierto por una tela blanca que alguna vez fue inmaculada, pero que ahora lucía gris por el polvo acumulado. Fernando no lo había tocado en 18 años. Ni siquiera se había acercado lo suficiente como para levantar la tela. Ese piano era lo único que quedaba de Sofía, su hija, su pequeña de 10 años, la niña de ojos grandes y risa fácil que desapareció una mañana lluviosa de abril, hace ya tanto tiempo que a veces Fernando dudaba si realmente había existido. Pero luego venían las noches, y en las noches no había manera de dudar. En las noches, la culpa lo visitaba sin falta. Debí haberla llevado yo a la escuela ese día, pensaba siempre. Debí haber insistido, debí haberme quedado en casa. Debí, pero no lo hizo. Y Sofía nunca llegó a la escuela. La buscó por todas partes. Contrató a los mejores investigadores. Ofreció recompensas que podrían haber comprado mansiones enteras. Publicó su fotografía en todos los periódicos del país. Pasó años recorriendo calles, tocando puertas, preguntando en cada esquina. Visitó hospitales, orfanatos, refugios. Habló con videntes, con charlatanes, con cualquiera que le prometiera una pista, por absurda que fuera. Pero Sofía se había esfumado, como si nunca hubiera existido, como si la tierra se la hubiera tragado. Al principio, su hermana Dolores lo acompañaba en la búsqueda. Le preparaba café, le decía que no perdiera la esperanza, que los milagros existían, pero con el paso de los años, su tono cambió. Empezó a sugerirle que era hora de aceptar la realidad, que Sofía probablemente estaba muerta, que tenía que seguir adelante, rehacer su vida, tal vez casarse de nuevo, tener otros hijos. Fernando nunca le respondió a esas sugerencias. Simplemente dejó de invitarla a la casa. Ahora vivía solo en esa mansión enorme, acompañado únicamente por don Augusto, el mayordomo que había trabajado para la familia Montero desde antes de que Fernando naciera. Don Augusto era un hombre delgado, de pelo completamente blanco y modales impecables. Nunca le había dicho a Fernando que dejara de buscar, nunca le había sugerido que olvidara, y por eso Fernando lo apreciaba más que a nadie en el mundo. El anciano apareció en la puerta de la sala, discreto como siempre. «Don Fernando, disculpe la interrupción», dijo con su voz suave. «¿Cenará esta noche o prefiere que le suba algo ligero a su habitación?» Fernando ni siquiera volteó a verlo. «No tengo hambre, Augusto. Lleva 2 días sin comer bien». «Señor, no es saludable. Estoy bien». Don Augusto suspiró. Había tenido esa misma conversación cientos de veces en los últimos años. «Permítame entonces sugerirle algo, don Fernando. La casa es demasiado grande para que un solo hombre la mantenga. Necesitamos ayuda. Alguien que limpie, que cocine, que le quite a usted esa carga de los hombros». Fernando finalmente lo miró. «¿Más gente en la casa? ¿Para qué? Ya somos 2 fantasmas aquí, Augusto. ¿Quieres agregar un tercero? No somos fantasmas». «Señor, somos hombres vivos que necesitan seguir viviendo». Fernando soltó una risa seca, sin humor. «¿Vivir? Yo no vivo, Augusto. Yo solo existo. Hay una diferencia». El mayordomo se acercó unos pasos,
con esa familiaridad que solo los años pueden otorgar. «Don Fernando, usted tiene 55 años. No puede seguir así. La señorita Sofía no querría verlo destruido de esta manera». Al escuchar el nombre de su hija, Fernando cerró los ojos. El dolor era tan agudo como siempre, como si hubiera desaparecido ayer, y no hace casi 2 décadas. «Sofía tocaba aquí», murmuró, señalando el piano cubierto. Estaba aprendiendo una canción que su madre le había enseñado, una melodía antigua, bonita. La tocaba todos los días después de la escuela, y luego simplemente se detuvo. Todo se detuvo. Don Augusto asintió con tristeza. Él también recordaba esos días. Recordaba el sonido del piano llenando la casa, la risa de Sofía resonando por los pasillos, la vida que alguna vez habitó esos muros. Por eso mismo, don Fernando, necesitamos traer vida de vuelta a esta casa. Aunque sea un poco. Fernando se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, con un gesto cansado, asintió. «Está bien, Augusto. Contrata a alguien si crees que es necesario, pero que sea discreto. No quiero conversaciones. No quiero tener que explicarle a nadie por qué hay un piano cubierto en medio de la sala. ¿Entiendes?» «Perfectamente, señor». Don Augusto hizo una pequeña reverencia y salió de la habitación, dejando a Fernando solo de nuevo con sus recuerdos. Fernando se acercó lentamente al piano, extendió la mano y rozó la tela blanca con las yemas de los dedos. Estaba fría. Todo en esa casa estaba frío. «Te sigo buscando, mi niña», susurró al silencio. «Cada día, en cada rostro que veo en la calle, nunca dejé de buscarte. Nunca voy a dejar de buscarte». Pero la sala no le respondió. Solo el eco de su propia voz rebotando contra las paredes vacías. Afuera, el sol terminó de ocultarse detrás de las montañas, y la mansión Montero se sumergió en esa oscuridad familiar que la envolvía cada noche. Una oscuridad que había durado 18 años. Una oscuridad que, sin que Fernando lo supiera, estaba por terminar, porque al día siguiente, Isabela tocaría el timbre de la mansión, y con ella llegaría una melodía que Fernando creía perdida para siempre. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Don Augusto se levantó temprano, como siempre, y preparó el café de don Fernando antes de revisar los anuncios que había publicado en el periódico local. Necesitaban ayuda doméstica, y la había necesitado desde hacía años, pero convencer a Fernando había sido como mover una montaña. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Don Augusto se sorprendió. No esperaba respuestas tan rápido. Caminó hasta la entrada principal y abrió la puerta. Frente a él había una mujer joven, de unos 28 años, con el cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo sencilla. Llevaba un vestido modesto, zapatos gastados pero limpios, y un bolso pequeño que apretaba contra su pecho. Pero lo que más llamó la atención de don Augusto fueron sus ojos, profundos, oscuros y cargados con una tristeza que parecía demasiado vieja para alguien de su edad. «Buenos días», dijo ella con voz suave. «Vi el anuncio en el periódico. Vengo por el trabajo de limpieza». Don Augusto la estudió durante un momento. Había algo en ella, algo que no podía identificar, que le resultaba reconfortante, como si su presencia trajera consigo una calidez que la mansión necesitaba desesperadamente. «Pase, por favor», dijo, haciéndose a un lado. La mujer entró con pasos cautelosos, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y algo más, algo parecido al reconocimiento. Aunque eso era imposible. Nunca había estado ahí antes. «¿Cómo se llama?», preguntó don Augusto mientras la guiaba hacia la cocina. «Isabela Reyes». «Mucho gusto, señorita Reyes. Yo soy Augusto Mora, mayordomo de esta casa». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Don Augusto le sirvió un vaso de agua que ella aceptó con una sonrisa tímida. «Cuénteme un poco sobre usted, señorita Isabela. ¿Tiene experiencia en trabajo doméstico?» Isabela asintió. «Sí, señor. He trabajado en casas durante los últimos 5 años. Limpieza, cocina, lavandería, lo que se necesite. Soy responsable y discreta. ¿Tiene referencias?» Isabela bajó la mirada, incómoda. «No muy buenas, la verdad. Mi último empleo terminó de manera complicada. La señora de la casa me acusó de robar una pulsera que después apareció en el joyero de su hija, pero para entonces ya me había despedido.
No tengo forma de probar mi inocencia. Don Augusto frunció el ceño. Debería haber sido una señal de alarma. Debería haberle agradecido su tiempo y despedirla cortésmente, pero algo en la forma en que Isabela lo miraba, con esos ojos honestos y tristes, le decía que estaba diciendo la verdad. ¿De dónde es usted, señorita Isabela? Crecí en un orfanato aquí en la Ciudad de México, el Hogar Santa María, en la colonia Condesa. Viví ahí hasta los 18 años. ¿No conoció a sus padres? Isabela negó con la cabeza, y una sombra cruzó su rostro. No, señor. Me encontraron en la calle cuando tenía 10 años. No tenía memoria de nada anterior a ese momento, ni mi nombre, ni de dónde venía, ni quiénes eran mis padres. Los del orfanato me pusieron el nombre de Isabela porque era el día de Santa Isabel cuando me encontraron, y Reyes porque no tenía apellido. Don Augusto sintió un nudo en la garganta. Una niña de 10 años sin memoria, encontrada en la calle hace 18 años, la misma edad que tenía la pequeña Sofía cuando desapareció, el mismo tiempo que había pasado. No, era una coincidencia. El mundo estaba lleno de tragedias similares. ¿Y nunca recuperó sus recuerdos? Fragmentos, respondió Isabela en voz baja. A veces tengo sueños. Veo un jardín grande con rosas blancas. Escucho una voz que me llama, pero no entiendo qué dice. Y hay música. Siempre hay música. ¿Música? Isabela sonrió con tristeza. Sí, una melodía que no puedo sacar de mi cabeza. Es extraño porque no recuerdo haber aprendido música, pero mis manos saben tocarla, como si alguien me hubiera enseñado hace mucho tiempo y mi cuerpo lo recordara aunque mi mente no. Don Augusto se quedó inmóvil. El corazón le latía más rápido de lo normal. ¿Toca algún instrumento, señorita Isabela? El piano, bueno, solo esa canción. No sé leer partituras ni nada de eso. Solo esa melodía. El mayordomo se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. Isabela se sobresaltó. Señor Mora, ¿está bien? Don Augusto respiró profundo, intentando calmarse. Era una coincidencia. Tenía que serlo. México era un país enorme, lleno de historias tristes. No podía ser ella. Pero, ¿y si lo era? Perdone, señorita Isabela, dijo recuperando la compostura. Es solo que esta casa necesita vida, y creo que usted puede traerla. Isabela parpadeó, confundida. Eso significa que está contratada. Puede empezar mañana mismo si le parece bien. Le ofrezco un salario justo, comida incluida, y si lo desea, puede quedarse en una de las habitaciones de servicio. La casa es grande y tiene espacio de sobra. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Yo no sé qué decir. Gracias, señor Mora. Muchas gracias. No lo defraudaré. Se lo prometo. Estoy seguro de eso, respondió don Augusto con una sonrisa cálida. Ahora, déjeme mostrarle la casa. Recorrieron la mansión en silencio. Isabela miraba todo con atención. Los pasillos largos, las habitaciones amplias, los techos altos. Pero cuando pasaron frente a la sala principal, se detuvo en seco. ¿Qué hay ahí?, preguntó, señalando la puerta entreabierta. Es la sala de música, pero no se usa. Isabela se acercó lentamente, como hipnotizada. Don Augusto la siguió. Nervioso, ella empujó la puerta y entró. Y ahí estaba el piano, cubierto por su tela blanca. Isabela se quedó mirándolo durante un largo momento, sin moverse, sin respirar. Luego, sin pensarlo, dio un paso hacia él. No debería, comenzó don Augusto, pero Isabela ya había extendido la mano y tocado la tela. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Lo conozco, susurró. No sé cómo, pero lo conozco. Don Augusto sintió que el piso se movía bajo sus pies. Señorita Isabela, creo que debería. En ese momento, una voz grave resonó desde la entrada de la sala. ¿Qué está pasando aquí? Ambos se volvieron. Fernando Montero estaba de pie en el umbral, vestido con un traje oscuro, el rostro serio. Miró a don Augusto primero, luego a Isabela. Don Fernando, dijo el mayordomo rápidamente. Le presento a la señorita Isabela Reyes. Es la nueva empleada doméstica. Fernando estudió a Isabela con ojos fríos. Ella bajó la mirada inmediatamente.
intimidada. No recuerdo haber autorizado contratar a nadie, dijo Fernando con tono seco. Usted me dio permiso ayer. Señor, dijo que contratara a alguien discreto. Fernando gruñó algo ininteligible. Luego miró a Isabela de nuevo. ¿Y usted es discreta? Sí, señor, respondió Isabela con voz apenas audible. No causaré ninguna molestia, lo prometo. Fernando la observó un momento más. Luego se encogió de hombros. Bien, haga su trabajo y manténgase fuera de mi camino. Dicho eso, dio media vuelta y salió de la sala. Isabela dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No se preocupe por él, dijo don Augusto con suavidad. Don Fernando es complicado, pero es un buen hombre. Solo necesita tiempo. Isabela asintió, pero sus ojos regresaron al piano cubierto, y en algún lugar profundo de su mente, una melodía comenzó a sonar. Los primeros días de Isabela en la mansión Montero transcurrieron en silencio casi absoluto. Se levantaba al amanecer, antes que nadie, y comenzaba su trabajo con una dedicación que impresionaba incluso a don Augusto. Limpiaba cada rincón con cuidado, preparaba el café exactamente como a don Fernando le gustaba, y desaparecía como un fantasma cuando escuchaba sus pasos acercarse. Fernando apenas la notaba, o al menos, eso intentaba aparentar, pero la verdad era que algo en ella le inquietaba de una forma que no lograba explicar. La manera en que caminaba por la casa, como si sus pies conocieran el camino sin que su mente lo recordara. La forma en que se detenía frente a ciertas habitaciones, mirando hacia adentro con expresión confundida, como si esperara encontrar algo que ya no estaba ahí. Una tarde, don Augusto encontró a Isabela parada frente al jardín trasero, observando el espacio vacío donde alguna vez crecieron rosas blancas. ¿Le gustan las rosas, señorita Isabela?, preguntó el mayordomo. Ella se sobresaltó, como si la hubieran despertado de un sueño. No lo sé, respondió con voz distante, pero siento que deberían estar aquí. Rosas blancas, muchas. ¿Había rosas aquí antes? Don Augusto sintió un escalofrío. Sí, la difunta esposa de don Fernando las cuidaba personalmente, pero después de que la señorita Sofía desapareció, don Fernando las arrancó todas. Dijo que le dolía verlas. Isabela se quedó en silencio, mirando el jardín vacío con lágrimas en los ojos que no entendía. Pasaron 2 semanas. Isabela se había adaptado a la rutina de la casa, moviéndose como una sombra silenciosa. Fernando seguía ignorándola, encerrado en su oficina o perdido en sus pensamientos. Pero había momentos, fugaces, en los que don Augusto los sorprendía mirándose el uno al otro. Isabela con curiosidad, Fernando con algo parecido al temor. Llegó octubre. Las tardes se volvieron más frías, y las nubes grises se instalaron sobre la ciudad como una promesa de lluvia que nunca llegaba. Fernando había tenido un día particularmente difícil en la oficina. Una junta de negocios que se extendió más de lo previsto, socios desconfiables, números que no cuadraban. Regresó a casa con un dolor de cabeza pulsante y ganas de encerrarse en su habitación con una copa de whisky. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y aflojó su corbata. La casa estaba sumida en ese silencio familiar que conocía tan bien. Don Augusto debía estar en la cocina preparando la cena. Isabela probablemente ya había terminado sus labores y se había retirado a su habitación. Fernando caminó hacia las escaleras, pero entonces lo escuchó. Una melodía, suave, delicada, flotando por el aire como un susurro. Se detuvo en seco, el corazón golpeándole el pecho con tanta fuerza que pensó que se le saldría. No podía ser, era imposible. La música venía de la sala principal, con pasos temblorosos. Se acercó a la puerta. Cada nota que escuchaba era como un puñal clavándose en su corazón. Esa canción, esa maldita canción, que no había escuchado en 18 años. La misma que su esposa le había enseñado a Sofía, la misma que su hija tocaba todos los días antes de desaparecer. Empujó la puerta lentamente, y ahí estaba Isabela, sentada al piano descubierto, sus dedos deslizándose sobre las teclas con una gracia que parecía imposible para alguien que decía no saber tocar. Tenía los ojos cerrados, completamente absorta en la música, como si estuviera en otro mundo, en otro tiempo. Fernando no podía moverse, no podía respirar. Las lágrimas quemaban sus ojos, la garganta se le cerró,
Era como si los fantasmas del pasado hubieran cobrado vida frente a él. La melodía continuó, cada nota perfectamente ejecutada, sin un solo error. Era idéntica, exactamente igual a como Sofía la tocaba. Cuando Isabela tocó la última nota y abrió los ojos, lo vio ahí, de pie en la entrada, blanco como un muerto, temblando de pies a cabeza. Se levantó de un salto, asustada. «Señor Montero, yo lo siento mucho, no debí». Sus palabras salían atropelladas. «Vi que el piano estaba descubierto y yo no pude evitarlo. Lo siento tanto. Por favor, no me despida». Pero Fernando no respondía. No podía. Estaba atrapado en un lugar entre el presente y el pasado, entre la realidad y el sueño imposible que acababa de presenciar. «¿Dónde?» Su voz salió como un susurro ronco. «¿Dónde aprendiste esa canción?» Isabela lo miró confundida, asustada por la intensidad en sus ojos. No lo sé, señor. Yo siempre he sabido tocarla, desde que tengo memoria. Bueno, desde que tengo los pocos recuerdos que tengo». Fernando dio un paso hacia ella, haciendo que Isabela retrocediera instintivamente. «Esa canción», dijo él, la voz quebrada. «Nadie la conoce». «Nadie excepto». Se detuvo, incapaz de continuar. «Es lo único que sé tocar», explicó Isabela rápidamente, nerviosa. «He intentado aprender otras melodías, pero mis dedos no responden. Solo esta, como si alguien me la hubiera enseñado hace mucho tiempo y mi cuerpo la recordara aunque yo no». Fernando se apoyó contra el marco de la puerta, las piernas a punto de ceder. «¿Quién eres?», susurró. «Isabela Reyes, señor. Ya se lo dije cuando...». «No», la interrumpió él. «¿Quién eres realmente? ¿De dónde vienes?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «No lo sé. Le juro que no lo sé. Me encontraron en las calles cuando tenía 10 años. No tenía memoria, no tenía nombre, no tenía nada. Solo esta melodía en mi cabeza que no me deja en paz». Fernando cerró los ojos. 10 años. La misma edad de Sofía cuando desapareció. «Don Augusto», dijo. «¿Dónde está don Augusto?». El mayordomo apareció corriendo desde la cocina, alarmado por el tono de voz de su patrón. «Don Fernando, ¿qué sucede? Averigua todo sobre ella», ordenó Fernando, señalando a Isabela. «Quiero saber dónde creció, en qué orfanato, quién la encontró, cuándo exactamente, todo, cada maldito detalle. Señor, yo, ahora Augusto». El mayordomo asintió y salió rápidamente de la habitación. Isabela estaba llorando abiertamente ahora, aterrada. «Por favor, señor Montero. No sé qué hice mal. Solo toqué el piano. No pensé que...». «Esa canción», la interrumpió Fernando acercándose más. «Mi esposa se la enseñó a nuestra hija. Era una melodía antigua que había aprendido de su abuela. Nadie más la conocía. Nadie. Y mi hija...». Su voz se quebró. «Mi hija desapareció hace 18 años. Tenía 10 años, tu edad cuando te encontraron». Isabela lo miró con los ojos muy abiertos, comenzando a entender las implicaciones de lo que él estaba diciendo. «¿Usted cree que yo soy?». No pudo terminar la frase. «No sé qué creer», respondió Fernando, pasándose las manos por el cabello. «Pero esa canción, esa maldita canción que acabas de tocar, solo había una persona en el mundo que la tocaba exactamente así». Se hizo un silencio pesado entre ellos. Afuera, finalmente comenzó a llover. Las gotas golpeaban las ventanas con fuerza, como si el cielo mismo estuviera llorando. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Isabela en voz baja. «Su hija. ¿Cómo se llamaba?». Fernando la miró con ojos llenos de dolor. «Sofía. Se llamaba Sofía Montero». Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella. Ese nombre lo había escuchado antes, en sus sueños, en esa voz que la llamaba y que nunca lograba entender. «Sofía, Sofía, yo», comenzó a decir, pero las palabras no llegaban. Fernando se dio vuelta bruscamente y salió de la sala, dejándola sola con el piano y la lluvia, e Isabela se quedó ahí, temblando, mientras en su mente comenzaban a agitarse recuerdos que no sabía que tenía. Un jardín con rosas blancas, una voz de hombre llamándola, y esa melodía, siempre esa melodía.
Fernando no durmió esa noche. Se quedó sentado en su oficina, con una copa de whisky que no tocó, mirando fijamente la fotografía de Sofía que guardaba en su escritorio. Una niña de 10 años con ojos grandes y sonrisa brillante, sosteniendo un ramo de rosas blancas, su última fotografía antes de desaparecer. La estudió como lo había hecho 1000 veces antes, buscando, ¿qué? Algún parecido con Isabela. Tal vez, los ojos oscuros, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula. O tal vez era solo su desesperación jugándole una broma cruel. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo sin apartar la vista de la fotografía. Don Augusto entró con una carpeta bajo el brazo. Lucía cansado, pero había determinación en sus ojos. Conseguí la información que pidió. Don Fernando. Fernando finalmente lo miró y señaló la silla frente a él. El mayordomo se sentó y abrió la carpeta. La señorita Isabela Reyes fue encontrada el 15 de abril del año 2007, en una terminal de autobuses en la colonia Doctores. Comenzó don Augusto, leyendo los documentos. Una mujer que trabajaba limpiando la estación la vio deambulando sola, confundida, llorando, cuando le preguntó su nombre. La niña no supo responder. No recordaba nada. La llevaron al hospital, luego a servicios sociales y finalmente al orfanato Hogar Santa María. Fernando sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué fecha dijiste? 15 de abril de 2007. Las manos de Fernando comenzaron a temblar. Tomó otro documento de su escritorio y lo abrió. Era el reporte policial del desaparecimiento de Sofía. Fecha de desaparición: 14 de abril de 2007. Un día de diferencia. Un maldito día. Continúa. Ordenó con voz tensa. La niña tenía aproximadamente 10 años. Sin identificación, sin memoria, sin familia. Los médicos determinaron que sufría de amnesia traumática, posiblemente resultado de un golpe en la cabeza o un evento altamente estresante. Le dieron el nombre de Isabela porque fue encontrada el día de Santa Isabel, y nunca investigaron de dónde venía. Don Augusto negó con la cabeza. Buscaron en reportes de niños desaparecidos. Don Fernando, pero había cientos, miles, y sin memoria, sin nombre, sin nada que la identificara. Simplemente se perdió en el sistema. Fernando se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Yo reporté a Sofía. Publiqué su fotografía en todos los periódicos del país. ¿Cómo es posible que nadie hiciera la conexión? La niña que encontraron en la terminal estaba muy diferente, explicó don Augusto con suavidad. Tenía el cabello cortado muy corto, casi al rape. Estaba desnutrida, sucia, asustada, y sus ojos, según el reporte, tenía la mirada perdida de alguien que había visto cosas horribles. Fernando cerró los ojos, el dolor cortándolo como cuchillos. Alguien se la llevó, alguien la tuvo durante un día, tal vez más, y luego la abandonó en esa terminal. Eso parece. Señor, el silencio llenó la oficina. Afuera, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y amenazante. ¿Y no hay nada más? ¿Ninguna otra pista? Don Augusto dudó antes de continuar. Hay algo extraño, don Fernando. Cuando la encontraron, la niña llevaba puesto un vestido que no correspondía con su estado. Era un vestido caro, de buena calidad, pero estaba sucio y rasgado, como si alguien la hubiera vestido bien antes de lo que sea que le pasó. Fernando se dejó caer en su silla, el peso de la información aplastándolo. Es ella, Augusto. Tiene que ser ella. No podemos estar seguros todavía, señor. La canción, exclamó Fernando. ¿Cómo explicas la canción? No puedo explicarla, admitió el mayordomo. Pero tampoco podemos lanzarnos a conclusiones sin pruebas concretas. Necesitamos estar seguros. Fernando asintió lentamente. Tenía razón. Después de 18 años de falsas esperanzas y pistas que no llevaban a ninguna parte, no podía permitirse creer sin estar completamente seguro. No sobreviviría a otra decepción. Voy a necesitar una muestra de ADN, dijo. Discreta, sin que ella se entere aún. Don Augusto asintió y salió de la oficina, dejando a Fernando solo con sus pensamientos y sus miedos. Los días siguientes fueron una tortura para Fernando. Veía a Isabela moverse por la casa, y cada gesto, cada movimiento, cada expresión le recordaba a Sofía, o tal vez solo estaba viendo lo que desesperadamente quería ver,
Comenzó a observarla obsesivamente, la forma en que mordía su labio inferior cuando estaba concentrada, cómo tarareaba bajito mientras limpiaba, la manera en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba música. Sofía hacía todas esas cosas, pero también podían ser simples coincidencias. Una tarde, mientras Isabela limpiaba la biblioteca, Fernando entró con la excusa de buscar un libro. Ella se sobresaltó al verlo, como siempre, desde el incidente del piano. Parecía aún más nerviosa en su presencia. «Señor Montero», saludó con una pequeña reverencia. «¿Necesita algo?» «No te preocupes, solo busco un libro», respondió él, estudiándola discretamente. Isabela volvió a su trabajo, pero Fernando notó que sus manos temblaban ligeramente. Se acercó a un estante cercano, fingiendo buscar algo, mientras la observaba por el rabillo del ojo. «¿Tuviste pesadillas anoche?», preguntó de repente. Isabela se congeló, el plumero en su mano deteniéndose a medio movimiento. «¿Cómo? Don Augusto me dijo que te escuchó gritar», mintió Fernando. «¿Le preocupaste?». Isabela bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento, no quise despertar a nadie. Es solo que, últimamente los sueños han sido más intensos». «¿Qué sueñas?». Ella dudó, mordiéndose el labio. Ese gesto, Sofía lo hacía exactamente igual. «Veo una casa», dijo finalmente. «Una casa grande, como esta. Hay un jardín con rosas blancas, y puedo oler su aroma tan claramente que cuando despierto, juro que todavía lo huelo. Hay un hombre, su rostro está borroso, pero sé que es importante, y hay una voz que me llama, siempre la misma palabra, pero no logro entenderla». El corazón de Fernando latía tan fuerte que pensó que Isabela podría escucharlo. «¿Y qué sientes cuando tienes esos sueños?». Isabela lo miró con ojos llenos de confusión y dolor, miedo, pero también seguridad, como si estuviera recordando un hogar que perdí. «¿Eso tiene sentido?». «Más del que imaginas», susurró Fernando. En ese momento, la puerta de la mansión se abrió con fuerza. Una voz aguda y molesta resonó por los pasillos. «Fernando, ¿dónde estás, hermano?». Isabela se tensó inmediatamente. Fernando cerró los ojos, maldiciendo en silencio. Dolores había llegado. Su hermana entró a la biblioteca como una tormenta, vestida con un traje de diseñador y tacones que resonaban contra el suelo. Tenía 52 años, pero se esforzaba por parecer más joven, con el cabello teñido de rubio perfecto y suficiente maquillaje para ocultar las líneas que el tiempo había dejado en su rostro. «Aquí estás», dijo Dolores, ignorando completamente a Isabela. «Hace semanas que no vienes a cenar. Empezaba a pensar que te habías muerto». «Hola, Dolores», respondió Fernando con tono cansado, siempre tan sutil. Entonces Dolores finalmente notó a Isabela. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, con una mezcla de desdén y curiosidad. «¿Y esta quién es?». «La nueva empleada doméstica», explicó Fernando. «Isabela, te presento a mi hermana, Dolores Montero». Isabela hizo una pequeña reverencia. «Mucho gusto». «Señora». Dolores no le devolvió el saludo. En cambio, se volvió hacia Fernando. «¿Una empleada? ¿Desde cuándo necesitas empleadas? Pensé que don Augusto era suficiente. La casa es grande, Dolores. Necesitábamos ayuda». Dolores volvió a mirar a Isabela con ojos entrecerrados. «Ten cuidado, hermano. Estas muchachas jóvenes y bonitas son expertas en aprovechar a hombres solitarios como tú». Fernando sintió la rabia subir por su garganta. «Isabela, por favor, déjanos solos». Isabela salió rápidamente de la biblioteca, agradecida por escapar de la tensión. En cuanto se fue, Fernando se volvió hacia su hermana con furia. «No vuelvas a hablar así de ella». Dolores levantó una ceja, sorprendida. «Vaya, ya te encariñaste con la sirvienta, Fernando. Por favor, no seas patético. Vete, Dolores. Acabo de llegar. Y ya te estás yendo, sal de mi casa». Dolores lo miró con una mezcla de incredulidad y algo más, algo parecido al miedo. «Está bien», dijo lentamente, «pero ten cuidado, hermano. No dejes que cualquiera se aproveche de tu soledad». Salió de la biblioteca con paso firme, pero antes de irse, miró hacia atrás una última vez, y en sus ojos, Fernando vio algo que no le gustó nada: sospecha.
Don Augusto había logrado obtener lo que Fernando necesitaba: un cepillo de cabello de Isabela con varios pelos adheridos, lo suficiente para una prueba de ADN confiable. Fernando sostenía la bolsa sellada en sus manos como si fuera lo más frágil del mundo. ¿Está seguro de esto, don Fernando?, preguntó el mayordomo con preocupación. Una vez que sepamos la verdad, no habrá vuelta atrás. He esperado 18 años por la verdad. Augusto, no voy a detenerme ahora, pero si no es ella, entonces al menos sabré que debo dejar de buscar, interrumpió Fernando, aunque su voz temblaba al decirlo. Al día siguiente, Fernando envió las muestras a un laboratorio privado que le garantizó discreción absoluta y resultados en 3 semanas. 3 semanas que se convirtieron en las más largas de su vida. Durante ese tiempo, la dinámica en la mansión cambió sutilmente. Fernando ya no podía ignorar a Isabela como antes. Se descubría buscándola con la mirada, observando cada detalle, cada gesto. Comenzó a cenar en el comedor principal en lugar de su oficina, solo para tener una excusa de verla cuando servía la comida. Isabela, por su parte, notaba la atención, pero no sabía qué hacer con ella. A veces capturaba a don Fernando mirándola con una expresión que no lograba descifrar. No era el deseo que otros hombres le habían mostrado antes. Era algo más profundo, más doloroso, como si la estuviera viendo por primera vez después de mucho tiempo de ceguera. Una tarde, mientras Isabela arreglaba las flores del pasillo, Fernando se detuvo a su lado. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó de repente. Isabela se sobresaltó, casi tirando el jarrón. Sí, señor Montero, mucho. Es una casa hermosa, pero triste, añadió él. ¿No lo crees? Isabela lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Sí, admitió suavemente. A veces siento que las paredes guardan mucha tristeza, como si algo terrible hubiera pasado aquí. Fernando asintió lentamente. Algo terrible pasó. Perdí a mi hija. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Isabela dejó las flores y se volvió completamente hacia él. Don Augusto me contó un poco. Lo siento mucho, señor Montero. No puedo imaginar ese dolor. Se parecía a ti, dijo Fernando estudiando su rostro. O tal vez tú te pareces a ella. No estoy seguro. Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Por eso me mira así? Por eso le molesta tanto que esté aquí. No me molestas, respondió él rápidamente. Me confundes. Desde que llegaste, cosas extrañas empezaron a pasar. Tocas una canción que nadie más conoce. Sueñas con un jardín que existió en esta casa. Tienes la misma edad que mi hija tendría ahora. Las mismas fechas, los mismos. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba diciendo demasiado. Isabela lo miraba con los ojos muy abiertos. «Usted cree que yo soy su hija», susurró. Fernando no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Pero eso es imposible», continuó Isabela, su voz subiendo. Yo no recuerdo nada de antes de los 10 años. Si hubiera sido su hija, no recordaría algo, aunque sea un poco. La amnesia traumática puede borrar años completos, explicó Fernando. Lo investigué, es raro, pero posible. Isabela se llevó las manos al pecho, respirando con dificultad. No puedo. Esto no puede estar pasando. Es demasiado. Lo sé, dijo Fernando con gentileza. Créeme que lo sé, pero necesito estar seguro. Tomé muestras para una prueba de ADN. En 2 semanas tendremos los resultados. Isabela retrocedió, chocando contra la mesa. Sin preguntarme, sin mi permiso, Fernando bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, pero no podía arriesgarme a que dijeras que no. Necesito saber la verdad, Isabela. He necesitado saberla durante 18 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. No eran lágrimas de enojo, sino de confusión, de miedo, de esperanza que no se atrevía a nombrar. ¿Y si soy ella?, preguntó con voz quebrada. ¿Y si resulta que soy Sofía? ¿Qué pasa entonces? Fernando se acercó lentamente y, con una ternura que sorprendió a ambos, limpió una lágrima de su mejilla. Entonces recuperó lo único que me importaba en este mundo. Las siguientes 2 semanas fueron una montaña rusa emocional para ambos. Fernando y Isabela comenzaron a pasar más tiempo juntos. Él, contándole historias de Sofía, ella compartiendo los fragmentos de recuerdos que tenía,
empezaron a llenar los huecos entre el pasado y el presente, construyendo puentes frágiles sobre un abismo de 18 años. Sofía era terca como una mula, contó Fernando una noche mientras cenaban. Cuando algo se le metía en la cabeza, no había forma de convencerla de lo contrario. Una vez decidió que quería aprender a andar en bicicleta sin rueditas de entrenamiento. Se cayó 15 veces en un día, se raspó las rodillas, se golpeó los codos, pero no se rindió hasta que lo logró. Isabela sonrió. Yo también soy así. En el orfanato me decían necia. Una vez decidí que iba a trepar el árbol más alto del patio. Me prohibieron intentarlo 3 veces, pero esperé a que nadie mirara y lo hice de todos modos. ¿Te caíste? Me rompí el brazo, admitió con una risa. Pero llegué hasta arriba primero. Fernando rió también. Un sonido que hacía años no se escuchaba en esa casa, pero no todo era alegría. Los pesadillas de Isabela se intensificaron. Despertaba gritando, empapada en sudor, con imágenes de manos desconocidas jalándola, de voces que la amenazaban, de un lugar oscuro donde había estado encerrada. Don Augusto la encontraba llorando en la cocina a las 3 de la madrugada, preparando té para calmarse, y luego estaba Dolores. Había regresado a la mansión 2 veces más, siempre sin avisar, siempre con excusas débiles para visitarlos, pero Fernando notaba cómo estudiaba a Isabela con ojos calculadores, cómo hacía preguntas aparentemente inocentes sobre su pasado, sus planes futuros, su relación con Fernando. «Tu hermana no me quiere», le dijo Isabela una tarde. «Mi hermana no quiere a nadie», respondió Fernando. «Solo le importa el dinero. ¿Cree que voy a quitarle su herencia?» Fernando se tensó. No había pensado en eso, pero tenía sentido. Si Isabela resultaba ser Sofía, Dolores perdería todo derecho a la fortuna Montero, y conociendo a su hermana, no lo aceptaría sin pelear. «No te preocupes por Dolores», dijo, aunque su voz no sonaba convincente. «Yo me encargo de ella». Pero esa misma noche, don Augusto lo buscó con urgencia en su oficina. «Don Fernando, tenemos un problema». «¿Qué pasó?» «Vi a la señora Dolores hablando con un investigador privado esta tarde. Estaban en un café cerca de aquí. No pude escuchar mucho, pero oí su nombre y el de la señorita Isabela mencionados varias veces». Fernando sintió un frío recorrerle la espalda. «Está investigando. Sospecha algo. Eso parece, señor. Y si descubre lo de la prueba de ADN antes de que tengamos los resultados, podría intentar sabotearlos», terminó Fernando. «O peor, podría asustar a Isabela y hacer que se vaya antes de que sepamos la verdad». Don Augusto asintió gravemente. «¿Qué hacemos?» Fernando se quedó pensando un momento. Luego tomó una decisión. «Hablaré con Isabela. Le diré que tal vez necesite quedarse con un amigo mío unos días, hasta que tengamos los resultados. Dolores no puede saber dónde está. Y si la señorita Isabela pregunta por qué, le diré la verdad», respondió Fernando. «Que mi hermana es peligrosa cuando se siente amenazada, y ahora mismo, Isabela es la mayor amenaza que Dolores ha enfrentado». 3 días después, un sobre manila llegó a la mansión. Fernando lo reconoció inmediatamente. Los resultados del laboratorio. Sus manos temblaban tanto que don Augusto tuvo que ayudarle a abrirlo. Dentro había varios papeles con términos médicos complicados, gráficas, números. Pero Fernando buscó solo una línea. Una sola línea que le diría si los últimos 18 años habían sido en vano o si, contra todo pronóstico, el milagro que había dejado de esperar finalmente había llegado. La encontró en la segunda página. Probabilidad de paternidad, 99,98% conclusión. El sujeto A, Fernando Montero, es el padre biológico del sujeto B, muestra de Isabela Reyes, con una certeza estadística del 99,98%. Fernando leyó la línea una vez, 2 veces, 3 veces, luego cayó de rodillas en el suelo y lloró como no había llorado en 18 años. Isabela era Sofía. Su hija estaba viva. Su hija había vuelto a casa. Don Augusto tuvo que ayudar a Fernando a levantarse del suelo. El hombre sollozaba con una mezcla de alegría y dolor tan intensa que el mayordomo sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. Había servido a la familia Montero durante más de 30 años. Había cargado a Sofía cuando era bebé.
Había sido testigo de su desaparición y del lento derrumbe de Fernando. Y ahora, contra todo pronóstico, la niña había vuelto. «Es ella, Augusto», decía Fernando entre sollozos, aferrándose al papel como si fuera lo más valioso del mundo. «Es mi Sofía, está viva, todo este tiempo. Estuvo viva. Lo sé, don Fernando, lo sé». Fernando se limpió las lágrimas con manos temblorosas y respiró profundo, intentando calmarse. Tengo que decirle ahora mismo que es mi hija». «Espere, señor», advirtió don Augusto. «Esto será un shock enorme para ella. Debe prepararse mentalmente. No podemos simplemente». «Han sido 18 años, Augusto. 18 años en los que no supe si estaba viva o muerta. No voy a esperar ni un segundo más». Pero antes de que pudiera salir de la oficina, la puerta principal se abrió con violencia. Pasos rápidos y furiosos resonaron por el pasillo. Fernando apenas tuvo tiempo de esconder los papeles del examen, cuando Dolores irrumpió en la oficina. Su rostro estaba rojo de furia, los ojos brillantes con una rabia que Fernando no había visto en años. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó, cerrando la puerta de un golpe. Fernando se puso de pie, colocándose entre su hermana y el escritorio donde había guardado los resultados. «No sé de qué hablas, Dolores. No me trates como idiota», escupió ella. «Contraté a un investigador. Sé que mandaste hacer una prueba de ADN con esa mujer». Fernando sintió la sangre helarse en sus venas. «Espiándome. ¿En serio? ¿Tan bajo has caído?» «Bajo». Dolores soltó una risa histérica. «Yo soy la que cayó bajo. Tú eres el que está dejando que una cazafortunas te engañe haciéndose pasar por tu hija muerta». «No está muerta», rugió Fernando perdiendo el control. «Está viva. Y no es ninguna cazafortunas. Es Sofía. Es mi hija». El silencio que siguió fue absoluto. Dolores se quedó inmóvil, el color drenándose de su rostro. «No», susurró. «No es posible. Los resultados llegaron hoy», continuó Fernando, su voz temblando de emoción. 99,98% de compatibilidad. «Isabela es Sofía. Mi hija ha vuelto a casa». Dolores retrocedió como si la hubieran golpeado. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, incredulidad, miedo y finalmente algo oscuro y peligroso. «Estás loco», dijo lentamente. «Esa mujer te está manipulando. Falsificó los resultados. Te está usando para quedarse con tu fortuna. Ya basta, Dolores. 18 años, Fernando. 18 años y de repente aparece una mujer que casualmente sabe tocar la canción de Sofía. Casualmente tiene la edad correcta. Casualmente no tiene memoria. ¿No te das cuenta de lo conveniente que es todo?» Fernando la miró con una mezcla de pena y asco. «Siempre se trató del dinero para ti, ¿verdad? Nunca te importó Sofía. Solo esperabas pacientemente a que yo muriera para heredar todo». Dolores apretó los puños, temblando de rabia. «He cuidado de ti todos estos años. He estado a tu lado cuando nadie más lo estaba. Merezco esa herencia». «No mereces nada», respondió Fernando con frialdad. «Y ahora quiero que salgas de mi casa». «Esta también es mi casa. Crecí aquí». «No, esta es la casa de Sofía. Siempre lo fue. Y ahora que ha vuelto, no hay lugar para ti aquí». Dolores lo miró con odio puro. «No voy a permitir esto. No voy a dejar que me quites lo que es mío. Voy a demostrar que esa mujer es una impostora, aunque sea lo último que haga». «Inténtalo», dijo Fernando. «Pero los resultados del ADN son irrefutables. Isabela es Sofía, y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso». Dolores dio un paso hacia él, su voz bajando a un susurro amenazante. «Te vas a arrepentir de esto, hermano. Te lo prometo». Salió de la oficina con paso furioso, pero antes de irse de la mansión, se cruzó con Isabela en el pasillo. La joven cargaba una cesta de ropa limpia, ajena a toda la tensión que había estallado minutos antes. Dolores se detuvo frente a ella, estudiándola con ojos fríos como el hielo. «Así que tú eres la supuesta hija perdida», dijo con voz melosa pero venenosa. «Qué conveniente que hayas aparecido justo cuando Fernando está más vulnerable». Isabela retrocedió, confundida y asustada. «Yo no entiendo de qué habla, señora». «Oh, creo que entiendes perfectamente», continuó Dolores acercándose más. «Pero déjame advertirte algo, niña.
No importa qué papeles tengas, no importa qué mentiras le hayas contado a mi hermano. Yo sé la verdad y voy a exponerte. Señora Dolores, por favor, yo no te atrevas a llamarme así. Siseo Dolores, no eres parte de esta familia y nunca lo serás, porque yo voy a asegurarme de que todos vean lo que realmente eres. Una mentirosa, una ladrona, una impostora que está aprovechándose de un hombre destrozado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. Yo no le he hecho nada a nadie, solo vine a trabajar. Solo necesitaba un empleo y... Basta de mentiras, gritó Dolores. Sé exactamente lo que eres y voy a destruirte. Dolores. La voz de Fernando retumbó desde el otro extremo del pasillo. Sal de mi casa, ahora. Dolores miró a su hermano, luego a Isabela, y finalmente soltó una risa amarga. Esto no ha terminado, dijo. Ni cerca de terminar. Salió de la mansión, dejando un silencio pesado en su estela. Isabela estaba temblando, abrazando la cesta de ropa contra su pecho como si fuera un escudo. Fernando se acercó lentamente, sus ojos llenos de culpa y ternura. Lo siento mucho, dijo suavemente. No debiste escuchar eso. ¿Qué quiso decir con todo eso?, preguntó Isabela con voz temblorosa. ¿Qué papeles? ¿Qué verdad? Fernando tomó aire, sabiendo que había llegado el momento. No podía esperar más. No después de esto. Isabela, necesito decirte algo importante. Ella lo miró con ojos grandes y asustados. Los resultados del ADN llegaron hoy, continuó Fernando, su voz quebrándose. Mandé a hacer la prueba porque necesitaba estar seguro, porque desde el momento en que te vi tocar esa melodía en el piano, supe que había algo especial en ti, algo imposible pero real. ¿Los resultados?, susurró Isabela. Fernando asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Isabela, tú no eres solo la empleada doméstica, no eres solo una joven que vino buscando trabajo. Tú eres... Su voz se quebró completamente. Tú eres mi hija, eres Sofía. El mundo de Isabela se detuvo. La cesta de ropa cayó de sus manos, la ropa limpia esparciéndose por el suelo. Sintió que las piernas le fallaban, que el aire se escapaba de sus pulmones. No, susurró. Eso no puede ser. Es verdad, dijo Fernando, extendiendo el papel con los resultados. 99,98% de compatibilidad. Eres mi hija. Eres mi Sofía que desapareció hace 18 años. Has estado aquí todo este tiempo y yo no lo sabía. Te busqué por todas partes. Mi niña, nunca dejé de buscarte. Isabela miró el papel sin comprenderlo realmente. Las palabras nadaban frente a sus ojos. Su mente se negaba a procesar la información. Pero yo no recuerdo. Sus palabras salían entrecortadas. No recuerdo ser su hija. No recuerdo esta casa. No recuerdo nada. Lo sé. Fernando se acercó más, con cuidado, como si temiera asustarla. La amnesia borró tus recuerdos, pero tu cuerpo recuerda. Por eso tocas esa melodía. Por eso esta casa te resulta familiar. Por eso sueñas con el jardín de rosas blancas. Todo estaba ahí, esperando a que lo recuperaras. Isabela comenzó a respirar con dificultad, las lágrimas cayendo sin control. Imágenes empezaron a bombardear su mente. Un hombre levantándola en sus brazos, el olor de las rosas, una voz diciéndole, «Te amo, mi niña», el piano donde practicaba cada tarde. «Papá», susurró sin darse cuenta, y con esa palabra, el dique se rompió. Los recuerdos llegaron como una avalancha imparable. Isabela cayó de rodillas en el pasillo, sus manos presionadas contra sus sienes, mientras los recuerdos la golpeaban uno tras otro, implacables y devastadores. Vio a su padre, más joven, riéndose mientras la levantaba por el aire en el jardín. Sintió el sol tibio en su rostro, el olor dulce de las rosas blancas que su madre había plantado. Escuchó su propia risa infantil, resonando en su memoria. «Más alto, papi, más alto». Vio a su madre, una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa suave, sentada al piano enseñándole esa melodía que había vivido en sus dedos todos estos años sin saber por qué. «Así, mi amor, suavemente, esta canción viene de tu abuela, y algún día tú se la enseñarás a tus hijos». Vio el día que su madre murió, el funeral,
las rosas blancas sobre el ataúd, su padre llorando mientras la abrazaba, prometiéndole que nunca la dejaría sola. Siempre estaremos juntos, Sofía, siempre, te lo prometo. Y luego vio ese día, ese terrible día de abril. Estaba caminando a la escuela. Don Augusto no había podido llevarla porque el auto estaba en el taller. Iba sola por primera vez, sintiéndose tan grande, tan mayor. Una camioneta blanca se detuvo a su lado. Un hombre bajó. Tenía una sonrisa amable. ¿Eres Sofía Montero? Tu papá me mandó a recogerte. Hubo una emergencia. Ella dudó. Su papá siempre le había dicho que no subiera a autos con extraños. Pero el hombre sabía su nombre. Sabía quién era su padre. No sé. Mi papá dijo que... El hombre la agarró. Ella gritó. Una mano cubrió su boca. La metieron a la fuerza en la camioneta. El mundo se volvió oscuro. Recordó días encerrada en un sótano oscuro y frío. Recordó llorar por su padre, gritar su nombre hasta quedarse sin voz. Recordó el hambre, el miedo, la desesperación, y luego recordó ese último día. El hombre entró al sótano, nervioso, asustado. Había algo en sus ojos. Pánico. Le cortó el cabello con unas tijeras sin cuidado. Le puso un vestido sucio. Tu padre no va a pagar el rescate. Eres inútil para mí. Te voy a dejar en la terminal de autobuses. Si intentas decir quién eres, volveré por ti y por tu padre. ¿Entiendes? Ella asintió, demasiado asustada para hacer otra cosa. La dejó en la terminal, confundida, aterrorizada, y cuando la señora de la limpieza le preguntó su nombre, la amenaza resonó en su mente. No podía decir quién era. No podía poner a su padre en peligro. Así que dijo, no lo sé. Y eventualmente, lo creyó. Isabela, Sofía, gritó, el dolor de 18 años explotando dentro de ella. Fernando se arrodilló a su lado, envolviéndola en sus brazos mientras ella sollozaba desconsoladamente. Estoy aquí, mi niña, estoy aquí, susurraba él, meciéndola como cuando era pequeña. Ya pasó, ya estás a salvo, estás en casa. Papá, lloró ella contra su pecho. Papá, lo recuerdo todo, te recuerdo. Recuerdo a mamá, recuerdo nuestra casa, el jardín, el piano, recuerdo el día que me llevaron. Tuve tanto miedo, tanto miedo. Fernando lloraba con ella, apretándola como si temiera que desapareciera otra vez si la soltaba. Lo siento tanto, mi amor, debí protegerte mejor, debí haberte acompañado ese día, nunca debí dejarte ir sola, no fue tu culpa, sollozó Sofía. El hombre me amenazó. Dijo que si decía quién era, te haría daño. Yo solo quería protegerte, mi pequeña valiente. Fernando besó su cabeza una y otra vez. Mi niña hermosa y valiente, te busqué por todas partes, cada día durante 18 años. Nunca dejé de buscarte. Don Augusto apareció en el pasillo, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Había escuchado todo desde la cocina. Señorita Sofía, dijo con voz quebrada. Bienvenida a casa. Sofía levantó la vista y vio al anciano mayordomo que había sido como un abuelo para ella. Más recuerdos llegaron. Don Augusto enseñándole a hacer aviones de papel, preparándole chocolate caliente cuando tenía pesadillas, contándole historias mientras su padre trabajaba tarde. Don Augusto extendió una mano hacia él, el mayordomo se arrodilló junto a ellos, y los tres se abrazaron, unidos en un momento de alegría y dolor mezclados, que había estado esperando 18 años para llegar. Pasaron horas en ese pasillo, hablando, llorando, recordando. Fernando le contó sobre todos los lugares donde la había buscado, todas las noches sin dormir, todas las veces que casi se rindió pero no pudo. Sofía le contó sobre el orfanato, sobre las monjas que la cuidaron, sobre los fragmentos de memoria que la persiguieron durante años, sin entender qué significaban. Siempre supe que había algo más, dijo Sofía, limpiándose las lágrimas. Siempre sentí que me faltaba algo importante, como si una parte de mí estuviera perdida. Y cuando llegué a esta casa, fue como si mi alma reconociera el lugar antes que mi mente. El destino te trajo de vuelta, dijo Fernando acariciando su cabello. Oh Dios, o tu madre desde el cielo. No me importa qué fue, solo importa que estás aquí. Cuando finalmente se levantaron del suelo, ya era de noche. Don Augusto preparó una cena ligera,
Pero ninguno de los dos tenía hambre. Había demasiadas emociones, demasiadas palabras que necesitaban ser dichas. Se sentaron en la sala de música, frente al piano descubierto que ahora brillaba bajo las luces. Sofía pasó sus dedos sobre las teclas, sintiendo su suavidad familiar. ¿Recuerdas la primera vez que tocaste ese piano?, preguntó Fernando, sentándose a su lado. Sofía cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. Tenía 5 años. Mamá acababa de empezar a enseñarme. Yo era tan pequeña que mis pies no alcanzaban los pedales, pero me encantaba el sonido. Me hacía sentir cerca de ella. Cuando tu madre murió, te aferraste a ese piano como si fuera lo único que te quedaba de ella, continuó Fernando. Practicabas durante horas. Esa melodía en particular la tocabas una y otra vez. Decías que podías sentir a tu mamá contigo cuando la tocabas. Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía. Por eso nunca pude dejar de tocarla, incluso sin memoria. Mi corazón recordaba. Recordaba que esa canción significaba amor, significaba hogar, significaba familia. Fernando tomó su mano. Tócala para mí ahora, pero esta vez, tócala sabiendo quién eres, sabiendo que estás en casa. Sofía asintió, respiró profundo y comenzó a tocar. Las notas llenaron la sala, más dulces y claras que nunca antes, pero esta vez había algo diferente. Había amor consciente en cada tecla presionada, había memoria en cada acorde, había sanación en cada melodía, y cuando terminó, algo extraordinario sucedió. Sus dedos, guiados por un recuerdo profundamente enterrado, comenzaron a tocar una segunda parte de la canción, una parte que ni siquiera sabía que conocía, la parte que su madre le había enseñado en sus últimos días. Cuando Sofía era demasiado pequeña para entender que su mamá pronto se iría, Fernando se quedó paralizado. Esa parte de la melodía no la había escuchado desde que su esposa vivía. Sofía era demasiado pequeña cuando la aprendió. Él pensaba que la había olvidado, pero ahí estaba, perfecta, hermosa, completa. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, padre e hija se miraron, y en ese momento supieron con absoluta certeza que ya no había ninguna duda, ya no había necesidad de pruebas de ADN o evidencia científica. El amor lo había confirmado todo. «Te amo, papá», susurró Sofía, su voz llena de toda la emoción de 18 años perdidos y finalmente encontrados. «Te amo, mi Sofía», respondió Fernando, abrazándola con tanta fuerza como si quisiera fusionar sus almas. «Y nunca, nunca volveré a dejarte ir». Don Augusto los observaba desde la puerta, llorando silenciosamente. La casa Montero, que había estado fría y muerta durante casi 2 décadas, finalmente había vuelto a la vida, pero afuera, en la oscuridad de la noche, Dolores Montero observaba la mansión desde su auto estacionado al otro lado de la calle. Vio las luces encendidas en la sala de música, vio las sombras de Fernando y Sofía abrazados, y supo que había perdido. Pero Dolores no era el tipo de persona que aceptaba la derrota con gracia. Si no podía tener la fortuna Montero por herencia, encontraría otra forma de conseguirla, aunque tuviera que destruir a esa impostora para lograrlo. Encendió el motor y se alejó en la noche, su mente ya trazando planes oscuros que pondrían en peligro la felicidad recién encontrada de Fernando y Sofía. La batalla apenas comenzaba. Los siguientes días fueron los más felices que Fernando había experimentado en 18 años. Sofía se había mudado a su antigua habitación, que don Augusto había mantenido exactamente como estaba el día de su desaparición. Ver a su hija abrir la puerta y romper en llanto al reconocer sus viejos juguetes, sus libros, sus dibujos en las paredes, fue uno de los momentos más emotivos de su vida. «No puedo creer que lo hayas guardado todo», sollozó Sofía, abrazando un oso de peluche desgastado. «Pensé que nunca volvería a ver estas cosas. Nunca perdí la esperanza», respondió Fernando desde la puerta. «Siempre supe que volverías, pero la felicidad duró poco». 3 días después del reencuentro, un abogado apareció en la puerta de la mansión Montero. Era un hombre bajo y rechoncho, con un traje caro y una sonrisa de serpiente. Se presentó como el licenciado Ramírez Vega, representante legal de Dolores Montero. «Don Fernando», dijo con voz melosa, «vengo en representación de su hermana para discutir un asunto muy delicado». Fernando lo recibió en su oficina, con Sofía y don Augusto presentes como testigos.
El abogado sacó una carpeta gruesa de su maletín y la colocó sobre el escritorio. Mi clienta ha iniciado una investigación exhaustiva sobre la señorita. Miró a Sofía con desdén. Isabela Reyes, o como usted insiste en llamarla ahora, Sofía Montero. Ella es Sofía Montero, interrumpió Fernando. Tengo pruebas de ADN que lo confirman. El abogado sonrió con frialdad. Ah, sí, las pruebas de ADN. Qué convenientes. Pero dígame, don Fernando, ¿cuánto le pagó esta joven para falsificar esos resultados? Fernando se puso de pie bruscamente, golpeando el escritorio con las manos. ¿Cómo se atreve? Esos resultados son de un laboratorio certificado e independiente. Un laboratorio que, curiosamente, tiene conexiones financieras con una de sus empresas, replicó el abogado, sacando documentos. ¿No le parece sospechoso? Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Miró a su padre con ojos llenos de miedo. Papá, es mentira, dijo Fernando con firmeza. Elegí ese laboratorio precisamente porque no tenía ninguna conexión conmigo. Este hombre está inventando pruebas. El abogado se encogió de hombros. Eso lo decidirá un juez. Mi clienta ha solicitado una orden judicial para realizar una segunda prueba de ADN en un laboratorio designado por la Corte. Además, hemos iniciado una investigación sobre la señorita Reyes para determinar si hay evidencia de fraude, extorsión o conspiración. «Esto es ridículo», exclamó Fernando. «Mi hermana está haciendo esto solo porque perdió su herencia. Eso también lo decidirá el juez», respondió el abogado con esa sonrisa odiosa. «Mientras tanto, mi clienta también está considerando presentar cargos penales si se demuestra que hubo intención de defraudar». Sofía sintió náuseas. Todo había sido tan perfecto, tan mágico. Había recuperado a su padre, había recuperado su memoria, había recuperado su vida, y ahora esta mujer quería quitárselo todo otra vez. «¿Qué quiere Dolores?», preguntó Fernando con voz cansada. «¿Dinero? ¿Cuánto?». El abogado cerró su maletín con un clic satisfecho. «Mi clienta no quiere dinero, don Fernando. Quiere justicia. Quiere proteger el legado de la familia Montero de impostoras y aprovechadoras. Lárguese de mi casa», ordenó Fernando. «Y dígale a mi hermana que puede hacer lo que quiera. Sofía es mi hija, y ningún juicio va a cambiar eso». El abogado se fue, dejando tras de sí una atmósfera pesada de amenaza y miedo. Las cosas empeoraron rápidamente. Al día siguiente, un reportero apareció en la puerta de la mansión, haciendo preguntas sobre la supuesta hija perdida del millonario Fernando Montero. Alguien había filtrado la historia a la prensa. Para el final de la semana, la mansión estaba sitiada por periodistas, cámaras, micrófonos, reporteros gritando preguntas cada vez que alguien salía o entraba. Los titulares eran devastadores. Milagro o fraude, la hija perdida que apareció después de 18 años. Heredera conveniente, ¿quién es realmente Isabela Reyes? Hermana denuncia, es una impostora que quiere robar la fortuna familiar. Sofía no podía salir de la casa sin ser acosada. Los reporteros le gritaban preguntas crueles, la fotografiaban sin permiso, inventaban historias cada vez más absurdas, decían que era una actriz contratada, que había seducido a Fernando, que era parte de una conspiración elaborada. Una noche, Sofía se despertó gritando de una pesadilla. Fernando corrió a su habitación y la encontró temblando, bañada en sudor. «Soñé que me llevaban otra vez», sollozó, que todo esto era mentira, que despertaba y volvía a ser Isabela, sin memoria, sin familia, sin hogar. Fernando la abrazó con fuerza. «Esto es real, mi amor. Yo soy real. Esta casa es real. Tu memoria es real. Dolores puede hacer todo el ruido que quiera, pero no puede cambiar la verdad». Pero la campaña de Dolores no se limitaba a los medios. Contrató investigadores privados que hurgaban en cada aspecto de la vida de Sofía. Entrevistaron a la gente del orfanato, a sus antiguos empleadores, a cualquiera que la hubiera conocido. Buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudieran usar en su contra. Y encontraron a María Escobar. Era la mujer que había acusado a Sofía de robar una pulsera en su último empleo. Dolores la contactó y le ofreció dinero para testificar que Sofía había admitido estar planeando estafar a un hombre rico, haciéndose pasar por su hija perdida. María aceptó. El dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Cuando Fernando se enteró,
Quiso contratar a los mejores abogados del país para demandar a María por difamación, pero don Augusto le aconsejó calma. Don Fernando, si reaccionamos agresivamente, la prensa dirá que estamos intentando silenciar a los testigos. Necesitamos jugar esto inteligentemente. Fernando sabía que tenía razón, pero verlo impotente mientras destrozaban la reputación de su hija lo estaba matando por dentro. La gota que derramó el vaso llegó una semana después. Dolores apareció en un programa de televisión nocturno, llorando, crocodilas lágrimas mientras contaba su versión de la historia. «Mi hermano es un hombre bueno, pero está roto», decía con voz temblorosa. «La desaparición de Sofía lo destruyó. Y ahora, esta mujer está aprovechándose de su dolor. Me parte el corazón ver cómo lo manipula. ¿Pero qué hay de las pruebas de ADN?», preguntó el entrevistador. «Falsificadas, estoy segura», respondió Dolores. «Mi hermano tiene conexiones, tiene dinero. Si esta mujer lo convenció de ayudarla a falsificar los resultados, él lo haría. Está desesperado por creer que su hija volvió. ¿Y qué dice usted a quienes piensan que está haciendo esto por la herencia?». Dolores soltó una risa amarga. «No me importa el dinero, me importa mi hermano. Me importa proteger su legado y el nombre de nuestra familia. Sofía Montero está muerta. Murió hace 18 años, por más doloroso que sea admitirlo, y esta impostora está profanando su memoria». Fernando vio el programa con las manos apretadas en puños, temblando de rabia. Sofía estaba sentada a su lado, llorando silenciosamente. «La gente le va a creer», susurró. «Suena tan convincente. No le van a creer cuando presentemos las pruebas en la corte», respondió Fernando, aunque su voz sonaba menos segura de lo que pretendía. Pero por dentro, estaba asustado. Dolores había lanzado una guerra mediática perfecta. Había sembrado suficientes dudas en la opinión pública que ahora, incluso con pruebas de ADN legítimas, mucha gente seguiría pensando que Sofía era una fraude. Y lo peor era que la batalla legal apenas comenzaba. El juicio no se llevaría a cabo durante meses. Meses de vivir bajo este escrutinio constante, de soportar acusaciones y mentiras, de ver cómo desgarraban su felicidad pieza por pieza. Esa noche, después de que Sofía finalmente se quedó dormida exhausta por el llanto, Fernando se sentó en su oficina con don Augusto. «No puedo permitir que esto continúe», dijo Fernando. «Está destruyéndola. Apenas recuperó su vida y ya se la están quitando de nuevo. ¿Qué propone hacer, don Fernando?». Fernando miró por la ventana, hacia la ciudad que brillaba en la distancia. «Voy a jugar el mismo juego que Dolores. Si quiere una guerra mediática, la tendrá. Pero yo tengo algo que ella nunca tendrá». «¿Qué cosa, señor?». Fernando sonrió, aunque no había alegría en esa sonrisa. La verdad, Fernando contrató al mejor equipo legal del país. No solo abogados, sino expertos en relaciones públicas, investigadores forenses y especialistas en ADN, dispuestos a testificar. Si Dolores quería una guerra, tendría una guerra con todas las armas disponibles. La audiencia judicial se fijó para un martes de noviembre. El día amaneció gris y frío, con nubes bajas que amenazaban lluvia. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, curiosos y cámaras de televisión. El caso había capturado la atención nacional. Todos querían saber si la hija perdida de Fernando Montero era real o una elaborada estafa. Sofía entró al tribunal aferrada al brazo de su padre. Vestía un traje sencillo y conservador que don Augusto había elegido cuidadosamente. Llevaba el cabello recogido y casi no tenía maquillaje. Querían que luciera honesta, vulnerable, real. Dolores ya estaba sentada al otro lado de la sala con su equipo legal. Vestía de negro, como si estuviera de luto, y mantenía una expresión de tristeza practicada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, había puro veneno en ellos. El juez Carranza, un hombre mayor de rostro severo y gafas gruesas, entró y todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó. El abogado de Dolores, el licenciado Ramírez Vega, fue el primero en presentar su caso. Habló con voz dramática, pintando a Sofía como una mujer sin escrúpulos, que había planeado cuidadosamente una estafa, aprovechándose de un hombre destrozado por la pérdida. «Señoría», dijo gesticulando teatralmente, «esta mujer apareció de la nada,
convenientemente sabiendo tocar una melodía específica, convenientemente con amnesia que no puede ser verificada, convenientemente de la edad exacta que tendría la verdadera Sofía Montero. ¿No le parece demasiada coincidencia? Luego llamó a su primer testigo, María Escobar, la antigua empleadora de Sofía que la había acusado de robo. María subió al estrado, nerviosa pero decidida. El abogado la guió a través de su testimonio preparado. Señora Escobar, ¿puede decirnos qué le comentó la señorita Reyes durante su empleo con usted? María se aclaró la garganta. Me dijo que estaba cansada de ser pobre, que tenía un plan para conseguir dinero fácil. Dijo que conocía a un hombre rico y viejo al que podía convencer de que era su hija perdida. Un murmullo recorrió la sala. Sofía se puso pálida, negando con la cabeza. «Es mentira», susurró a Fernando. «Nunca dije eso. Nunca». Fernando apretó su mano. «Lo sé, mi amor. Solo espera». Cuando llegó el turno del abogado de Fernando, un hombre elegante llamado licenciado Torres, se acercó a María con una sonrisa amable. «Señora Escobar, ¿es cierto que la señora Dolores Montero le pagó 50.000 pesos por este testimonio?» María se puso roja. «Yo no sé de qué habla». El licenciado Torres sacó documentos de su carpeta. «Tengo aquí los registros bancarios que muestran una transferencia de exactamente 50.000 pesos de una cuenta a nombre de Dolores Montero a su cuenta. Señora Escobar, ¿sigue diciendo que no sabe de qué hablo?» La sala estalló en murmullos. El juez golpeó su mazo exigiendo silencio. María se retorcía en el estrado, atrapada en su mentira. Ella solo, tartamudeó. «Le pagó por mentir bajo juramento», presionó el licenciado Torres. «Objection», gritó el abogado de Dolores. «Está intimidando a la testigo». «Denegada», respondió el juez Carranza con tono frío. «Responda la pregunta, señora Escobar». María comenzó a llorar. «Sí, está bien. Me pagó. Pero yo necesitaba el dinero. Tengo hijos que alimentar. Ella me dijo que solo estaba protegiendo a su familia de una estafadora. Pensé que estaba haciendo lo correcto». El licenciado Torres se volvió hacia el juez. «No hay más preguntas para esta testigo, señoría. El daño estaba hecho». El primer testigo de Dolores había sido completamente desacreditado. Siguiente, el licenciado Torres llamó al estrado al Dr. Méndez. El genetista que había realizado las pruebas de ADN era un hombre serio, con credenciales impecables y años de experiencia. Dr. Méndez, ¿puede explicarnos el proceso que siguió para realizar la prueba de ADN entre el señor Montero y la señorita Reyes? El doctor explicó en términos claros y profesionales cómo se habían tomado las muestras, cómo se habían analizado y cómo los resultados eran absolutamente concluyentes. «No hay duda alguna», declaró. «La probabilidad de paternidad es del 99,98%. Fernando Montero es el padre biológico de Sofía Montero, anteriormente conocida como Isabela Reyes. Es científicamente imposible que sea una coincidencia». El abogado de Dolores intentó cuestionar la validez del laboratorio, sugiriendo corrupción o error, pero el Dr. Méndez refutó cada argumento con paciencia y precisión. Era evidente para todos en la sala que el hombre sabía de lo que hablaba y que no había posibilidad de error. Luego vino el testimonio más poderoso de todos. El licenciado Torres llamó a don Augusto al estrado. El anciano mayordomo caminó con dignidad, su espalda recta a pesar de sus años. Juró decir la verdad con voz firme. «Don Augusto», comenzó el abogado, «usted ha trabajado para la familia Montero durante más de 30 años, ¿correcto?» «Así es. ¿Conoció a Sofía Montero cuando era niña?» «La conocí desde que nació. Ayudé a criarla después de que su madre murió. Era como una nieta para mí. ¿Y qué puede decirnos sobre la joven que ahora está sentada junto al señor Montero?» Don Augusto miró a Sofía con ojos llenos de lágrimas. «Es ella. Es mi niña. Reconozco sus gestos, su forma de hablar, hasta la manera en que se muerde el labio cuando está nerviosa. Esas cosas no se pueden falsificar. El ADN confirma lo que mi corazón supo desde el primer día que la vi. Sofía Montero ha vuelto a casa». Muchos en la sala se limpiaron los ojos disimuladamente. El abogado de Dolores intentó desacreditar a don Augusto, sugiriendo que era demasiado viejo y sentimental, que su lealtad a Fernando nublaba su juicio. Pero el mayordomo mantuvo su dignidad y su historia permaneció consistente. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban.
Sofía fue llamada al estrado. Caminó con piernas temblorosas, sintiendo el peso de 100 miradas sobre ella. Se sentó, juró decir la verdad y miró directamente al juez. El licenciado Torres la guió gentilmente a través de su historia. El orfanato, la amnesia, los fragmentos de memoria, la llegada a la mansión Montero, la melodía en el piano que sus dedos conocían pero su mente no recordaba, y cuando su padre le mostró los resultados del ADN, ¿qué sintió? Sofía respiró profundo. Sentí que finalmente llegaba a casa. Los recuerdos volvieron como una avalancha. Vi el jardín con las rosas blancas. Vi a mi madre enseñándome a tocar el piano. Vi a mi padre cargándome en sus brazos. Y recordé el día que me secuestraron. Un silencio absoluto llenó la sala. ¿Puede decirnos qué sucedió ese día? Sofía cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Un hombre me dijo que mi padre lo había enviado. Yo dudé, pero él sabía mi nombre. Me metió a la fuerza en una camioneta. Me tuvo encerrada en un sótano durante días. Lloraba pidiendo a mi papá. Tenía tanto miedo. Y luego el hombre me dejó en una terminal de autobuses. Me amenazó. Dijo que si decía quién era, haría daño a mi padre. Yo solo tenía 10 años. Estaba aterrorizada. Así que cuando me preguntaron mi nombre, dije que no lo sabía. Y eventualmente, mi mente lo creyó. Bloqueó todo para protegerme del trauma. Estaba llorando abiertamente ahora, pero su voz permanecía firme. No estoy aquí por dinero. No estoy aquí por herencia. Estoy aquí porque recuperé a mi padre después de 18 años de estar perdida. Y nadie me va a quitar eso otra vez. El juez Carranza la miró durante un largo momento. Luego se volvió hacia Dolores, cuyo rostro había perdido todo color. ¿La defensa desea interrogar a la testigo? El abogado de Dolores se puso de pie, pero por primera vez parecía inseguro. Señorita Reyes, o Montero, usted afirma haber sido secuestrada. ¿Tiene alguna prueba de esto? Los registros del hospital muestran que la niña encontrada en la terminal tenía moretones consistentes con abuso físico. Intervino el licenciado Torres. Los informes policiales de la época documentan su estado. Todo coincide con su testimonio. El abogado de Dolores intentó algunas preguntas más, pero era evidente que había perdido. Cada respuesta de Sofía era clara, consistente y profundamente emotiva. No había forma de desacreditarla. Finalmente, el juez pidió un receso para deliberar. 30 minutos después, regresó con su veredicto. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó con voz solemne. Este tribunal determina que no hay duda razonable sobre la identidad de la señorita Sofía Montero. Las pruebas de ADN son concluyentes, los testimonios son consistentes, y el intento de la señora Dolores Montero de sobornar testigos para que mintieran bajo juramento es una ofensa grave que será referida a las autoridades correspondientes. Dolores se puso de pie de un salto. No, esto es injusto. Ella es una mentirosa, una impostora. El juez golpeó su mazo con fuerza. Orden, señora Montero. Le sugiero que se siente y permanezca en silencio, o la acusaré de desacato. Pero Dolores estaba fuera de control. Años de codicia y resentimiento explotando finalmente. Esa fortuna es mía. Yo cuidé a Fernando todos estos años. Yo merezco ese dinero. Y ahí estaba, la verdad finalmente revelada para que todos la vieran. El juez la miró con disgusto. Su verdadera motivación queda clara, señora Montero. Este caso queda cerrado. Sofía Montero es legalmente reconocida como la hija de Fernando Montero, con todos los derechos que eso conlleva. Fernando y Sofía se abrazaron, llorando de alivio y alegría. La sala estalló en aplausos. Dolores salió corriendo del tribunal. Perseguida por cámaras y reporteros ansiosos por capturar su humillación, la pesadilla finalmente había terminado. 3 meses después del juicio, la mansión Montero había cambiado completamente. Ya no era ese mausoleo frío y silencioso que había sido durante 18 años. Ahora había vida en cada rincón. Las rosas blancas habían sido replantadas en el jardín por Sofía y Fernando, trabajando juntos bajo el sol de la mañana. El piano en la sala principal sonaba todos los días, a veces con Sofía tocando sola, otras veces con su padre sentado a su lado, simplemente escuchando y sonriendo. Don Augusto caminaba por los pasillos con una alegría renovada en sus pasos. La casa que había servido fielmente durante décadas, finalmente era un hogar otra vez.
Dolores había desaparecido completamente de sus vidas. Después de la humillación pública del juicio y las acusaciones criminales por soborno y perjurio, había huido a Europa, donde tenía algunos contactos. Fernando no sentía lástima por ella. Había elegido la codicia sobre la familia, y ahora vivía con las consecuencias. Una mañana de febrero, mientras desayunaban juntos en el jardín, una nueva tradición que habían establecido, Fernando le hizo una pregunta importante a su hija. ¿Has pensado en lo que quieres hacer ahora, con tu vida? Quiero decir, Sofía sonrió, mordiendo un pedazo de pan tostado. ¿Sabes? Estuve pensando en eso. Durante años en el orfanato, soñaba con tener una familia, pero ahora que la tengo, me doy cuenta de que hay otros niños como yo, niños perdidos, sin memoria, sin familia, sin esperanza. Fernando la miró con curiosidad. ¿Qué estás pensando? Quiero crear una fundación, dijo Sofía, sus ojos brillando con determinación. Una organización que ayude a reunir familias separadas, que trabaje con orfanatos, con hospitales, con la policía, que mantenga bases de datos de niños desaparecidos y los compare con niños encontrados sin identidad. Si hubiera existido algo así hace 18 años, tal vez me habrían encontrado antes. Fernando sintió el orgullo hinchar su pecho. Su hija no solo había sobrevivido a su trauma, estaba decidida a convertirlo en algo positivo. Me parece una idea maravillosa, dijo. Y tienes todos los recursos que necesites. La fortuna Montero puede hacer mucho bien en las manos correctas. Sofía se levantó y abrazó a su padre. Gracias, papá, por nunca rendirte, por seguir buscándome incluso cuando todos te decían que lo dejaras ir. Nunca podría haberme rendido, respondió Fernando. Eres mi hija, mi razón para vivir. Aunque hubiera tardado otros 18 años, te habría seguido buscando. 2 semanas después, se llevó a cabo una ceremonia oficial en el registro civil. Sofía Montero fue legalmente restaurada su identidad. Ya no era Isabela Reyes, la huérfana sin pasado. Era Sofía Montero, hija de Fernando Montero, con una historia completa y una familia que la amaba. Pero Sofía tomó una decisión importante ese día. Quiero mantener ambos nombres, le dijo al oficial del registro. Sofía Isabela Montero, porque Isabela también es parte de quien soy. Esa joven que sobrevivió 18 años sin familia, que trabajó duro, que nunca perdió la esperanza de encontrar donde pertenecía. No quiero olvidarla. Fernando comprendió. Su hija no estaba negando su pasado, sino integrándolo. Era más fuerte por ello. La Fundación Sofía Isabela fue inaugurada en abril, exactamente 19 años después del día en que Sofía desapareció. El evento fue cubierto por todos los medios nacionales, pero ahora las historias eran diferentes. Ya no hablaban de fraude o impostura, hablaban de esperanza, de milagros, de familias reunidas. En su discurso de inauguración, Sofía habló con voz clara y firme ante cientos de personas. Durante 18 años, no supe quién era, no recordaba mi nombre, mi familia, mi hogar, pero nunca dejé de sentir que me faltaba algo, que había un lugar donde pertenecía, aunque no pudiera recordarlo. Hoy estoy aquí, de pie junto a mi padre, porque él nunca dejó de buscarme, porque el amor es más fuerte que el olvido, y porque los milagros sí existen. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Pero sé que hay miles de familias que todavía están buscando, miles de niños que todavía están perdidos. Esta fundación es para ellos, para que ningún padre tenga que esperar 18 años para encontrar a su hijo, para que ningún niño tenga que crecer preguntándose de dónde vino. Los aplausos fueron ensordecedores. Varios padres con hijos desaparecidos estaban llorando, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, también habría esperanza para ellos. 6 meses después de la inauguración, la fundación ya había ayudado a reunir a 3 familias. 3 niños que habían sido encontrados sin identidad fueron finalmente emparejados con sus padres biológicos a través de pruebas de ADN facilitadas por la organización. Cada reunión rompía y sanaba el corazón de Sofía al mismo tiempo. Veía su propia historia reflejada en esos abrazos desesperados, en esas lágrimas de alegría, en esa sensación de algo imposible haciéndose realidad. Fernando observaba a su hija trabajar incansablemente y se maravillaba de la mujer en la que se había convertido. No solo había sobrevivido a su trauma,
lo había transformado en su propósito. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de la fundación, don Augusto llegó con una expresión extraña en su rostro. «Señorita Sofía, don Fernando, creo que encontré algo que querrán ver». Les mostró una caja vieja que había estado guardada en el sótano de la mansión. Dentro había fotografías, dibujos infantiles y otros objetos personales de cuando Sofía era niña. Mientras revisaban el contenido, Sofía encontró una fotografía que la hizo detenerse. Era una imagen de ella a los 8 años, de pie junto a otra niña de la misma edad. Ambas sonreían a la cámara, sus brazos entrelazados. Sofía volteó la fotografía. En el reverso, con la letra infantil que reconoció como suya, estaba escrito: «Sofía y Clara, mejores amigas para siempre». «Clara», susurró Sofía, sintiendo que algo se movía en su memoria. «Teníamos una vecina, una niña que vivía 2 casas más allá. Jugábamos juntas todos los días». Fernando asintió lentamente. «Sí, me acuerdo, Clara Ruiz. Su familia se mudó poco después de que tú desapareciste. No pudieron soportar seguir viviendo en el vecindario con tantos recuerdos». Sofía estudió la fotografía con intensidad. Algo en los ojos de Clara le resultaba inquietantemente familiar, pero no podía identificar qué. «¿Sabes qué fue de ella?», preguntó. Fernando negó con la cabeza. «No, perdimos el contacto completamente». «¿Por qué?». Sofía no respondió de inmediato. Había algo en esa fotografía, algo en la forma en que Clara la miraba, que la hacía sentir incómoda, como si hubiera un secreto escondido que su memoria no quería revelar. «No lo sé», dijo finalmente. «Solo siento que hay algo importante sobre Clara que necesito recordar». Don Augusto tomó la fotografía y la estudió. «Si quiere, puedo intentar averiguar qué fue de la familia Ruiz. Tal vez sería bueno para usted reconectar con una vieja amiga». Sofía asintió distraídamente, pero su mente estaba en otro lugar. Fragmentos de recuerdos intentaban emerger, difusos y confusos. Clara, el día de su secuestro, algo que Clara había dicho, pero el recuerdo se deslizó de sus dedos antes de que pudiera atraparlo. «Sí», dijo finalmente, «me gustaría saber qué fue de ella». Esa noche, Sofía y Fernando se sentaron juntos al piano. Como hacían cada noche antes de dormir, ella tocó la melodía que los había reunido, y él cerró los ojos, dejando que la música lo envolviera. Cuando terminó, Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su padre. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó. «¿Qué?». «Que todo el dolor, toda la pérdida, todo el tiempo perdido, de alguna forma nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar. Si no hubiera desaparecido, nunca habría aprendido a sobrevivir sola. Nunca habría desarrollado la fortaleza que necesito ahora para ayudar a otras familias. Es como si todo tuviera un propósito». Fernando besó su cabeza. «El sufrimiento no tiene propósito, mi amor, pero lo que hacemos con él, la forma en que elegimos responder, eso sí puede tener significado». Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz de estar juntos, de estar completos finalmente. Afuera, el sol se ocultaba sobre los campos dorados que rodeaban la propiedad, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Las rosas blancas en el jardín se mecían suavemente con la brisa, sus pétalos brillando con la luz del atardecer. La mansión Montero, que había estado muerta durante 18 años, vivía de nuevo, y en sus pasillos resonaba algo que había estado ausente por demasiado tiempo: el sonido de la risa, el calor de la familia, y la promesa de que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay esperanza de que amanezca, porque algunas melodías nunca mueren, solo esperan a los dedos correctos para volver a la vida, y algunas familias, sin importar cuánto tiempo estén separadas,